Y ayer Moody's Investor Service publicó un análisis con respecto a, pues justamente el regreso a la categoría uno de México después de prácticamente 2 años y 4 meses. Y en ese contexto, bueno, pues cómo impacta, digamos, aerolíneas, por supuesto a Grupo Aeroportuarios. Y para ello le agradezco mucho a Sandra Beltrán, VP y analista senior de Moody's, que nos tome la llamada. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto escucharte y bueno, saber cómo analiza Moody's. Digo, ya leí obviamente el análisis, pero que le cuentes al público qué están viendo primero con respecto a las aerolíneas, si te parece. Sí, claro. Bueno, para las aerolíneas creemos que la noticia es positiva en términos de crédito. Como sabes, bajo la categoría 2 había restricciones para registrar tanto nuevas aeronaves como nuevas rutas entre México, bueno, para aerolíneas mexicanas en Estados Unidos. Y para las aerolíneas de Estados Unidos también había restricciones de tener estos vuelos con códigos compartidos con aerolíneas mexicanas. Entonces, el regreso a la categoría 1 elimina esas restricciones y nos parece que sobre todo para las aerolíneas que tienen una presencia importante en vuelos internacionales una noticia positiva porque elimina esta restricción y muchas de estas aerolíneas, sobre todo después de la crisis del COVID que están emergiendo de procesos de reestructura, tienen un plan importante de recibir nuevas aeronaves en los próximos años, ¿no? Entonces, el no tener restricciones para registrarlas en Estados Unidos es importante para que puedan alcanzar sus planes de negocios, ¿no? Claro, y mencionan ustedes a dos, particularmente obviamente Aeroméxico y la otra es Volaris. Viva Aerobús no tiene tanta exposición internacional, digamos, hacia Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo porque, por lo que te menciono de los del pipeline, digamos, de Ajá. las aeronaves que están por recibir, ¿no? O sea, que es un pipeline importante. Y en el caso, por ejemplo, de Volaris, que ya había anunciado que en caso de regresar a la categoría 1 iban a cambiar un poco de la capacidad que tenían ahorita utilizada para el mercado doméstico hacia el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y esto es importante porque generalmente estas eran aeronaves que eran más grandes y que estaban originalmente planeadas para atender vuelos más largos hacia Estados Unidos y por estas restricciones no podían hacerse, y esto tiene implicaciones en términos de la eficiencia del combustible, ¿no? O sea, es mucho más eficiente utilizar estas aeronaves en estos vuelos más largos. Y bueno, eso es una parte importantísima, el manejo eficiente del combustible para alcanzar métricas adecuadas en los próximos años. Claro. Ahora, de cara a los grupos aeroportuarios, ahí, ¿cómo lo observan? Para los grupos aeroportuarios estamos esperando que la noticia sea neutral y la razón es porque incluso durante estos 2 años que mencionabas en que duró la categoría 2, los aeropuertos fueron capaces de recuperar el tráfico, ¿no?, que se perdió durante la pandemia, y la recuperación había sido muy fuerte, lo cual demostró que a pesar de las restricciones que había para las aerolíneas, en términos de aeropuertos, ellos siguieron, digamos, satisfaciendo la demanda y el tráfico siguió creciendo, ya que podía ser atendido ya sea por aerolíneas nacionales o internacionales, ¿no? O sea, digamos que estas restricciones no tuvieron una implicación en el tráfico que recibieron los aeropuertos y por lo mismo no esperamos que el regreso a la categoría 1 tenga implicaciones para ellos. Claro, o sea, digamos, y eso me hace pensar que los aviones que vienen en el pipeline, es decir, que les van a ser entregados, menciona ahí específicamente cuántos, van a ir más llenos, diría uno, ¿no? Y a mejor precio. O van a poder ser registrados, ¿no? En Ujú. Estados Unidos y van a poder usarse para rutas con Estados Unidos. Entonces, pueden usarse para estos vuelos que sean más largos, ¿no? Versus que se hubieran podido usar nada más para el mercado doméstico y en ese sentido tener un uso más eficiente, ¿no? Ahora, no forma parte del análisis o el objetivo de lo que comunicaban ayer, pero es obvio que forma parte del entorno aeroportuario mexicano. Las medidas que se anunciaron con respecto al límite de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es el más grande por mucho, y ahí en la gráfica que plantean, donde se ve pues cómo van evolucionando, es justo el único que pues no se encuentra todavía en niveles superiores a 2019, y una política que busca incentivar a las compañías aéreas para que se vean al Felipe Ángeles
sectores, sobre todo porque pues ya no hay aviación civil, por ejemplo, en el de Toluca, entonces esta cosa del sistema metropolitano aeroportuario pues parece que no está funcionando del todo. Eso, ¿cómo completa, digamos, la fotografía de lo que se ve de cara al sector aéreo, que finalmente pues obtiene recursos y es sujeto de crédito, y ahí viene el ángulo, digamos, de una compañía como ustedes? Sí, bueno, de hecho, esta parte de la capacidad, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, nos parece que es un cuello de botella o una restricción importante para poder aprovechar como el momentum o como el impulso que está teniendo actualmente el sector, ¿no? Algo que mencionábamos es que el sector creció de manera muy importante en probablemente entre 2010 y 2018, el sector turístico, ¿no? Y el tráfico internacional, pero este crecimiento vino acompañado de inversiones en el sector aeroportuario, ¿no? De momento estamos viendo una demanda igual de fuerte, el tráfico recuperándose de manera muy importante, pero no vemos estas inversiones y por el contrario, estamos viendo límites en la capacidad, ¿no? Que además esto tiene implicaciones también para el tipo de servicio que pueden ofrecer las aerolíneas, en términos también de retrasos de vuelos, y nos parece que este es un cuello de botella importante para capturar toda la oportunidad que estamos viendo en el sector turístico, ¿no? Claro, y además diría que a México, digamos, por distintos temas que tienen que ver incluso con los controles que se pusieron en la pandemia o no, en términos de no pedir vacunas ni certificado de no COVID, que bueno, pues hubo una fuerte recuperación, sobre todo en la Riviera Maya, etcétera, pero que ahora que el mundo se ha vuelto a abrir, pues ya digamos desde el punto de vista turístico, México está compitiendo con o nuevamente están yendo los turistas, sobre todo a Estados Unidos, que es del principal mercado mexicano, están yendo a otras partes, ¿no? Y eso pues también importa mucho, sobre todo si no tienes mejor conectividad. Mira, un poquito lo que platicaba de este periodo del 2010 a 2018 que el sector turístico mexicano creció mucho. Por ejemplo, en términos de llegadas internacionales, México ocupaba más o menos el lugar 15 o lugar 13 en el ranking mundial de la Organización Mundial del Turismo. Tras ese periodo, México llegó a alcanzar un lugar de más o menos el sexto lugar mundial. Con las restricciones del COVID que pusieron los demás países y que México no lo hizo, incluso llegó a alcanzar lugares de segundo o tercer lugar, ¿no? Por ahí del 2020, 2021. Y de nuevo estamos viendo que con la reapertura de los otros mercados, México ha regresado a un lugar 6 o 7, ¿no? Dependiendo del año. Entonces, lo que vemos es que México ha regresado, digamos, a los niveles que ya había ganado antes de la pandemia. Obviamente, el lugar que ocupó durante la pandemia era atípico porque todos los otros destinos tenían restricciones más importantes. Entonces, no hemos visto que haya perdido la competitividad, digamos, que ganó durante esos últimos 10 años, pero es cierto, o sea, la competencia está creciendo con los otros destinos y México enfrenta temas estructurales importantes, aunque la demanda la seguimos viendo muy fuerte, ¿no? Y la vemos, como decías, en el tráfico, en los aeropuertos, la vemos con las aerolíneas también recuperando de manera muy importante sus operaciones y en general también con hoteles, ¿no? Que han podido mantener tarifas bastante altas. Claro. Pues Sandra, te agradezco mucho como siempre la entrevista y sobre todo siempre muy útil los análisis que hace Moody's. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Sandra Beltrán, la vicepresidenta y analista senior de Moody's Investor Service.